9:15, José Manuel Chapado, presidente del Sindicato del Profesorado PIDE. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. El Consejo de Gobierno de la Junta tiene que tomar mañana una decisión sobre la prórroga o no de las clases en modelo online, medida que se adoptó la semana pasada, junto con el cerramiento perimetral, si recuerdan los oyentes, de todos los municipios y el cierre del comercio y la hostelería. Antes de pediros una valoración, por si hay algún despistado, que habrá pocos, porque la entrevista que ayer mantuvimos con el consejero de Sanidad tiene ya 26.000 reproducciones en Facebook, 4.500 en Twitter y ha llegado a en torno a 40.000 extremeños. Por lo tanto, les damos las gracias, pero vamos a resumir en 40 segundos, José Manuel, si te parece, lo que dijo en relación a la posibilidad de volver a las clases presenciales a partir del jueves o a partir del lunes. Pues mire usted, yo espero que el jueves puedan recuperar la actividad presencial en secundaria. No obstante, hoy tenemos un análisis minucioso de la incidencia en las diferentes poblaciones. Vamos a ver también la edad media de los contagiados en los últimos días, que parece que ya el pico de los 15 a los 30 años va disminuyendo con respecto a las cifras que teníamos. Y si esto se va confirmando, entiendo que no hay limitaciones para que se pueda ir con medidas de seguridad, como bien decía el responsable sindical que ha estado comentando, del que han sacado el corte, con medidas de seguridad necesarias para que se puedan incorporar esos alumnos cuanto antes. José Manuel, ¿están preparados los centros para recuperar la presencialidad cuanto antes? Los centros siempre están preparados para recuperar la presencialidad. El problema no son los centros, el problema es la pandemia. No se están tomando ciertas medidas que todos los sindicatos, todos los docentes y la mayoría de la comunidad educativa considera que debería haberse hecho a la vuelta de vacaciones. Y es los cribados masivos al alumnado y al profesorado para ver si efectivamente no tenemos ningún problema. Aquí hay una dura realidad. Se ha vuelto a clase del día 11 de enero en los centros de educación infantil y primaria y a fecha de hoy, desde ese lunes, tenemos ya 134 aulas confinadas, de las cuales solo 65 son del día de ayer. Por lo tanto, creo que la Administración tenía que haber tomado medidas para evitar este tipo de contagios. No es normal que haya centros de educación especial, por ejemplo, abiertos, donde hay alumnos hasta de 19 años, con las peculiaridades que, lógicamente, no utilizan las mascarillas. Creemos que el señor Bergelé se equivoca. Él es el médico, es el científico. Nosotros somos los que estamos a pie de obra, somos los que estamos en el aula, y vemos que las medidas que se están tomando, pues que son, podemos decir, que no son normales. O sea, no es normal que se cierre una tienda donde el máximo son 2 clientes a la vez y se mantengan aulas abiertas con 22 alumnos más el maestro y los especialistas correspondientes que tienen que entrar en el aula. Desde nuestro punto de vista, la situación es peor ahora que la que teníamos el día de hoy. Por lo tanto, más que recuperar la presencialidad a partir de secundaria, ¿serán partidarios de implantar también el modelo de formación online en el resto de niveles, en infantil y primaria? Sí, lo estamos exigiendo desde el primer día. Antes de la vuelta de vacaciones ya contactamos, registramos, hablamos y lo que solicitábamos, no solamente de nuestra organización, sino el resto de los sindicatos, era que todas las enseñanzas, sin excepción, fueran, una vez que volvíamos de vacaciones, en fase 3, por una cuestión básica, porque al final resulta que el último día de fiesta fue el Día de Reyes y resulta que nuestros alumnos de infantil y primaria, con sus familias, con sus abuelos, con sus tíos, pues hicieron el peregrinaje que se hace todos los años de intercambio de regalos y para ver qué es lo que más queda en casa del abuelo. Resulta que eso es lo que está saliendo ahora. Estamos hablando de que ahora mismo hay el triple de ingresos hospitalarios desde el 1 de enero que el que teníamos el año pasado. Creo que los números están claros y desgraciadamente yo creo que hay que tomar medidas más duras. Creo que se nos tenía que haber prohibido a todos antes de Navidades el que pudiéramos juntarnos con nadie de la familia. Muchos así nos hemos autoconfinado y así lo hemos hecho, pero ha habido mucha gente que consideramos que las medidas han sido muy laxas y que a consecuencia de esas medidas laxas, donde se intenta primar la economía, que no se prima de ninguna manera, se está jugando con la salud de todos. Quiero pensar que si la Junta se plantea volver a las clases presenciales, si no este jueves, la posibilidad de hacerlo el lunes, porque imagino que sería un problema organizativo también, tomar una medida mañana en Consejo de Gobierno, anunciarla por la mañana o por la tarde y que se pusiera en vigor, ya entrara en vigor a primera hora del miércoles, del jueves, por eso la posibilidad del lunes. Digo que si la Consejería toma esa medida, quiero pensar que tiene datos que garantizan cierta seguridad para el alumnado y para los profesores.
Yo no sé si tienen esos datos. Lo que está muy claro es que los datos que a nosotros se nos facilitan es diariamente el número de aulas y de centros que están confinados o que pasan a confinamiento o que vuelven a la normalidad. La situación que hay ahora es desde el 11 de enero hasta hoy. Son 134 aulas confinadas de infantil y primaria. Todavía no hemos abierto los institutos, cuando el nivel de contagio mayor está entre 15 y 30 años, a pesar de lo que diga el señor Vergés, porque dice que no hay problemas en los centros de infantil y primaria, pero a todos se les ha cambiado la mascarilla quirúrgica y se ha puesto obligatoriamente la FFP2 para todos los maestros que están en esos centros. Los contagios siguen existiendo, las aulas se siguen cerrando y lo que se tenía que haber hecho era un cribado masivo y se tenía que haber esperado. O sea, yo tengo muy claro que ningún alumno va a perder el curso porque una semana o 2 semanas tenga que estar en su casa. Pero las cosas hay que hacerlas en su tiempo. No podemos hacerlas a toro pasado. O sea, el tomar decisiones, el echar la bronca a la gente o el pensar si hubiera, no nos vale. O sea, cuando nosotros estamos diciendo eso y vemos que los técnicos están hablando de confinamiento y de autoconfinamiento y los políticos siguen pensando en volver a una normalidad que no tenemos, pues creemos que las cosas no se están haciendo bien. Creemos que tienen que ser las medidas más duras y creemos que no se puede jugar con la salud de nadie, ni de los alumnos, ni de sus familias, ni de los docentes. Un dato, ya lo aportábamos esta mañana, de ayer a hoy se ha multiplicado por 2 el número de aulas en infantil y primaria que pasan al modelo de educación online, a la fase 3. Por lo tanto, en esos centros, en los de infantil y primaria, son los alumnos que siguen asistiendo a clases, ¿se está respetando el protocolo, la instrucción de la Consejería de Sanidad? ¿Está funcionando esa vigilancia activa de los docentes y el alumnado con síntomas? ¿Se están haciendo pruebas en 24 horas para detectar esos casos? Yo el último caso que conozco me toca de cerca porque ha sido un sobrino mío de 8 años y la maestra es la que ha dado positivo a consecuencia de su hijo de 19, el cual es el que lo ha llevado a casa. En ese caso se ha confinado automáticamente el aula y la maestra, lógicamente, pues está confinada en su casa también. Los protocolos se utilizan. El problema es que esos protocolos han ido cambiando desde el principio y se han ido reduciendo los tiempos y se han ido reduciendo las pruebas que se van haciendo. Creemos que el problema no está en seguir el protocolo, sino el problema está en llevar a los niños a las aulas cuando no debían de estar allí, porque era una situación en la cual todavía no habían pasado los 14 días desde el último festivo y, por lo tanto, iban a empezar a salir casos. Y el problema de los casos no es solamente de los alumnos en el pueblo o en la ciudad correspondiente, es que el 90% de los maestros y profesores se desplazan diariamente desde su localidad a su centro de trabajo, que es el centro educativo. Con lo cual hay una movilidad que, por otro lado, la Administración dice que tenemos cerrados los centros. Son medidas que, por eso vuelvo a repetir, no tienen sentido y van unas en contra de otras. La decisión que nosotros creemos que era correcta, que podremos estar equivocados o no, repito, no somos técnicos, somos docentes, pero estamos en las aulas, era que se tenía que haber vuelto a las aulas en todas las enseñanzas sin excepción, con fase 3, con enseñanza telemática. A fecha de hoy, si se nos consulta, nuestra decisión sería la misma. Hay que mantener la fase 3 en los institutos y hay que extenderlo a aquellas enseñanzas que no lo tienen ahora. ¿Qué decisión se tomará hoy? Pues yo no sé si se tomará la decisión de volver el jueves o de volver el lunes, o a lo mejor los datos que tienen les obligan a que no se vuelva a las aulas. Pero a fecha de hoy no tenemos ningún conocimiento oficial de que haya intención de extender la fase 3 a las enseñanzas de infantil y primaria, y tampoco tenemos información de que quieran extender algunos días más esa fase 3 en los institutos. Mensaje sobre todo para las familias que nos puedan estar escuchando, y también los alumnos, aquellos que están en casa. ¿Cómo valoran estos primeros 10 días de formación online del segundo trimestre a partir de secundaria, bachillerato, FP fundamentalmente? ¿Cree que la experiencia de lo que ocurrió ya el año pasado en la primera hora está siendo importante para que las clases se puedan desarrollar con cierta normalidad dentro de las limitaciones que siempre impone esa formación a distancia? Vamos a ver, nosotros, por lo que nos están llegando desde los centros, hay una cierta normalidad. Los 3 meses de confinamiento que tuvimos, pues lógicamente ha hecho que aprendan mucho, no solamente los docentes, sino también los alumnos. Se han utilizado herramientas informáticas que antes no se conocían por parte, sobre todo, de los alumnos. Se han dotado de material informático a aquellos que les faltaban y en la mayoría de los casos podemos decir
que los alumnos están siguiendo con normalidad lo que serían las clases online. Lógicamente, lo más conveniente es lo presencial, pero estamos hablando de que lo presencial cuando estamos hablando de una situación de normalidad, cuando no hay ningún tipo de riesgo. A nadie se le ocurre dar clase en un aula si se ha prendido fuego al aula de al lado. Con lo cual, en esta situación es lo mismo. O sea, lo que no podemos es volver a las aulas con normalidad si la situación de nuestra sociedad no es normal. Si hay un aumento de contagios, si hay un aumento de ingresos hospitalarios, si están todas las localidades perimetralmente cerradas, si están cerradas las tiendas, si están cerradas los bares, no es posible. Repito, que en una tienda no se permita el acceso a 2 clientes a comprar, que es el aforo máximo, y que en un aula se mantengan 22, 23, 24 alumnos en 8 metros cuadrados. Yo creo que las cuestiones no son normales, y ahora lo que sí es la normalidad en el aula y de la docencia es que se está llevando a cabo dentro de una normalidad, entre comillas, lo que sería la enseñanza telemática. Hemos contado aquí en Canal Extremadura Radio que hay algunas familias que se están negando a llevar a sus hijos al colegio, hablamos de educación infantil y primaria, lógicamente, porque consideran que no se garantiza su seguridad. ¿A ustedes en el sindicato les están llegando consultas también de docentes exponiendo incluso ese temor? Sí, desde el primer momento de la pandemia hay docentes que se consideran que no están lo suficientemente protegidos. En algunos casos pues será cierto, en otros casos pues será simplemente una cuestión de los miedos que podemos tener cualquiera. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo el personal de riesgo que está en los centros educativos, que ahora mismo los que están abiertos son infantil y primaria, la única medida de protección que ha puesto la Consejería para ello es las mascarillas FFP2, la higiene, el hidrogel, etcétera. No se les da la opción de dar la enseñanza telemática, no se les da la opción de sustituirles por otros docentes que no tengan ese tipo de patología o esos graves riesgos. Con lo cual yo diría que sí se ha incrementado, igual que en todos los ámbitos laborales, un aumento de las bajas de aquellas personas que no están yendo a trabajar. ¿Saben cuándo llegará la vacunación a los centros educativos? Es decir, ¿cuándo se van a vacunar tanto docentes como alumnados? Quiero pensar que antes los docentes que los alumnos. Pues de momento no tenemos noticias. Se supone que la última información que tenemos es que se está esperando a que el Ministerio elabore lo que serían los próximos grupos prioritarios a la hora de la vacunación. Se está solicitando por parte de PIDE y de muchos ámbitos de la comunidad educativa el que se prime la vacunación de los docentes, igual que de la de otros sectores que están en primera línea de batalla. Y estamos solicitando que se haga una vacunación masiva en los centros educativos. Creemos que no sería lógico que los docentes se fueran vacunando por edad, como estaba contemplado para la población en general, y que haya gente en el centro que esté vacunada y otra gente que no. Y creemos que lo más normal dentro de un proceso de vacunación es que toda aquella población que está en contacto sea vacunada a la vez. Sabemos que el problema que hay ahora es que no tenemos vacunas suficientes para todos. Esperamos que eso se vaya solucionando, pero creemos que lo más conveniente sería que los equipos se desplazaran a los centros educativos y se produjeran las vacunaciones masivas, igual que se hacían hace 40 años. Estamos en una situación que no es normal y, por lo tanto, hay que tomar medidas que no son las normales. Última cuestión, José Manuel. Si la situación se prolonga, y eso no hay que descartarlo, ¿puede afectar en algo a las oposiciones de secundaria previstas, aplazadas el año pasado y previstas de nuevo para el último fin de semana, en principio del mes de junio? Pues todo es posible. Ahora, si me preguntas a fecha de hoy las 17 comunidades autónomas y el Ministerio siguen adelante con sus planes para celebrar las oposiciones, porque las oposiciones docentes se celebran siempre en la misma fecha y es en la última semana de junio. De aquí a esa última semana de junio, si los políticos cumplen su palabra en relación a los porcentajes de vacunación, estaríamos hablando que entre el 60 y el 70% de la población estaríamos vacunados y, por lo tanto, se podrían celebrar. Si se celebró la selectividad el año pasado, si se han celebrado la segunda prueba de las oposiciones en Cataluña hace una semana, pues yo creo que para junio la situación estará bastante controlada, y teniendo en cuenta una ampliación de sede, una ampliación del número de personas que estén en el proceso, todas las medidas de seguridad e higiene, yo creo que se van a poder celebrar, pero es una opinión. La realidad será la que nos diga si acertamos o si nos ha superado de nuevo. Se ve muy lejos todavía el mes de junio, pero mantenemos la esperanza de que la situación, esperemos, que sea bastante diferente a la que tenemos actualmente, que probablemente sea la más crítica desde que comenzó la pandemia, pero hay que ir día a día. Veremos las medidas que adopta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. José Manuel Chapado, presidente del Sindicato del Profesorado PIDE. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a vosotros.